Voy a ir conectando. A ver ahí si se ve bien. Se ve perfecto y está grabando. Ah, bueno, perfecto. Bueno, inseminación artificial en ovinos. Generalidades, organización, etc. Esto, los que hagan Terio 2 van a tener una segunda parte y van a tener un curso de inseminación. Entonces, van a trabajar en ello. Entonces, de acá nosotros lo que damos son los puntos más importantes y los tratamos no tan de repente profundamente, pero sí los tenemos que mencionar. Lo primero es, ¿cuál es la ventaja de inseminar? ¿Cuáles son las ventajas de la inseminación? Vamos a hablar sobre la preparación del trabajo, vamos a describir un poco el trabajo, vamos a hablar de la inseminación con semen congelado, o sea, las 3 primeras partes son, las 2 segundas partes son de inseminación tradicional, lo que llamamos vaginal. Inseminación con semen congelado, vamos a ver cómo se evalúa y vamos a hablar un poquito de transferencia de embriones, biotecnología que está teniendo un poquito de aumento, sobre todo con la utilización de alta selección y animales de alto valor. ¿Por qué inseminar? Porque aprovechamos mejor los machos superiores. Básicamente eso. Los machos utilizados en monta natural los tendremos que usar a un 3%. Acá los podemos utilizar al 1 por 1000. Entonces, eso implica que yo voy a tener que seleccionar el mejor macho, el mejor carnero, para que se reproduzca. Y ese mejor carnero puede ser seleccionado desde el punto de vista productivo, en cuanto a los distintos parámetros que a ustedes se les ocurra para la selección, tanto sea EPD carnicero, EPD lechero, tanto sea como producción de lana, tanto sea también como como reproducción, que tenga buenos índices de fertilidad, que tenga buenos índices de desarrollo de los corderos, de la fecundidad. ¿Tá? Entonces, el objetivo es seleccionar el mejor carnero y poder utilizar en todas las condiciones de manejo el mejor carnero. Para eso tenemos que aplicar pruebas que evalúan su potencial como productor y ahí vienen los exámenes que lo evalúan como reproductor. ¿Tá? Primero como productor hablamos de los EPD y como reproductor hablamos examen de aptitud reproductiva, que lo evalúen como reproductor. ¿Tá? Como consecuencia del uso de los machos superiores, que están probados, la producción es más uniforme. ¿Por qué? Porque todos, al ser medios hermanos, el progreso genético se acelera. ¿Tá? Todos son medios hermanos los que nacen. Toda la majada nace del mismo padre. Entonces, eso acelera el avance genético. E introduce el concepto de mejorador de raza. ¿Tá? Hay ventajas en el manejo, como por ejemplo, no necesito comprar machos, no necesito comprar tantos carneros, ¿tá? No tenemos problemas, no hay montas indeseadas, que se escapen los carneros, que monten las borregas. Organiza la reproducción, ¿tá? Necesitamos hacer registros, identificar los animales que tienen problemas reproductivos. Una ventaja adicional es que facilitan los cruzamientos. Y esto es un elemento muy importante para la inseminación artificial, sobre todo en este momento. Yo tengo una base de majada de una raza
¿tá? Y quiero introducir una producción nueva al establecimiento. ¿Cómo introduzco una producción nueva al establecimiento? Puedo introducir los animales vivos, puedo introducir embriones vivos, ¿tá? Para que paran la raza nueva, con lo que me va a demorar una generación más, o puedo introducir un cambio de especie haciendo un cruzamiento. ¿Cruzamiento de qué? Por ejemplo, los que están de moda hoy, cruzamiento con razas carniceras. Utilizar carneros Caramora o Hampshire Down o de las razas carniceras para la reproducción, para el uso de esos productos como venta a frigorífico de raza carnicera, como cruza terminal. Puedo utilizarlos como introducción en la majada, entonces voy a reservar un porcentaje de la majada, de las borregas, sobre todo para ovejas de cría, para después tener una inserción de un gen de producto carnicero en la majada. ¿Ah? Y la mejor manera de introducir los cruzamientos es a través de la inseminación, porque consigo un solo carnero y con ese solo carnero puedo reproducir todas las ovejas. Porque baja los costos y porque mediante la importación de semen congelado puedo utilizar animales de otras partes sin necesidad de trasladarlos. Eso quiere decir que puedo utilizar, por ejemplo, traer los merinos australianos, ahora también están de moda en las cruzas de lana fina, los merino duni, que hay que tener muy en cuenta para poder comerciar y poder mejorar la producción. Tengan en cuenta que cuando traen los carneros en el viaje, hay un efecto de estrés del viaje y otra cosa es traerlos del otro lado del mundo, los vamos a traer a un momento de contraestación, que me van a influenciar al animal desde el punto de vista reproductivo. El cambio de hemisferio lo tengo que considerar como un elemento muy importante que me va a influir y que me va a afectar la reproducción. Entonces, la inseminación artificial tiene buenas ventajas, pero tiene algunas desventajas. Por ejemplo, los problemas cuando uso mal la técnica, cuando lo usa personal no capacitado, cuando uso animales no probados, ¿tá? Que aumentamos el riesgo de transmisión de factores negativos, cuando los costos utilizados por personal que no está bien capacitado no se obtienen las mejoras adecuadas y tengo porcentajes de parición y de preñez inferiores a los deseados, o incluso a veces hay que tener muy en cuenta, en el ovino no ocurre tanto, pero sí en otras especies, como en el vacuno, el aumento de la consanguinidad. El aumento de la consanguinidad es uno de los factores también importantes a tener en cuenta en la inseminación. Recuerden que yo voy a producir una base de majada, todo medio hermano, y que a la larga yo voy a tener prácticamente las ovejas producto de 5 periodos de reproducción. Entonces, el uso de la inseminación al tener un solo padre me puede provocar el aumento de la consanguinidad si yo no tengo muy en cuenta que a partir del segundo año ya voy a tener las borregas, hijas del mismo carnero, entrando para ser inseminadas. Entonces, la consanguinidad es uno de los elementos importantes a considerar en la inseminación artificial. ¿Cómo preparo el trabajo según las distintas etapas? Bueno, lo primero, como hablamos, es elegir la época de la encarnerada, elegir los padres, preparar las hembras haciendo un examen de aptitud reproductiva de las hembras, y básicamente lo estrictamente diferente, que es la colecta del material genético, el semen. ¿Cómo lo voy a conservar? Si lo voy a usar fresco, lo voy a usar refrigerado, si lo voy a usar congelado. ¿Cómo voy a reconocer el momento apto, apropiado para la inseminación, o sea, la detección en celo? ¿Cómo voy a hacer la inseminación? Y los registros que voy a utilizar. Esas son las etapas que tiene un programa de inseminación artificial, un trabajo de inseminación artificial. Para organizar ese trabajo,
Tendremos que elegir el momento, tendremos que preparar además instalaciones, los animales, hay que preparar los marcadores, los retarjos, los capones o las ovejas, según lo que vaya a usar. Recuerden en la charla anterior cómo habíamos preparado los retarjos. ¿Qué posibilidades tenemos de usar el semen? Tendremos que preparar el personal y el material necesario. O sea, no solo los reproductores, sino que animar además todos los insumos que voy a tener que utilizar. ¿Ah? Tenemos que considerar en la etapa de la época de la encarnerada, bueno, las limitantes fisiológicas, la encarnerada temprana versus tardía, y las posibilidades que me brinda un manejo reproductivo diferencial. ¿Tá? Considerar la alimentación, cómo influye en la gestación y cómo influye en el momento de la encarnerada. Para eso tenemos que preparar los potreros y las facilidades para inseminación. Los potreros que tienen que estar bien empastados, desparasitados, tener en cuenta la producción de forraje de cada uno de esos potreros y ver cómo voy a disponer la majada. Pero necesito facilidades, bretes para poder tener la majada en observación, que va a estar todas las noches en conjunto con los carneros retarjos, que van a ser potreros chicos para que puedan interactuar y no se cansen demasiado los carneros, los marcadores, el tubo para separar los animales, el local de inseminación, porque van a tener que trabajar a veces al sol directo, con mucho calor, y a veces con lluvia, que a veces para trabajar cómodo la oveja tiene que subir a trabajar más o menos a la altura de sus brazos, y eso implica que ustedes bajen y hagan un pozo o que suban la oveja y la pongan en una tarima, y que voy a necesitar cepos para inseminar, para colectar el semen, para que la oveja se quede quieta. Para inseminar vamos a preparar las hembras, vamos a ver qué categorías hacemos, borregas, ovejas, vamos a preparar los marcadores. Recuerden que en la organización vamos 60 días antes al establecimiento para hacer el examen ginecológico, el examen de aptitud reproductiva de los carneros y la preparación de los marcadores, que se hace por lo menos un mes antes del comienzo del trabajo, ¿tá? Y la selección del padre o del semen congelado que vayan a utilizar. ¿Vamos a hacer flushing o no vamos a hacer flushing? ¿Cuándo lo vamos a hacer? 15 días antes, 15 días después, con una pradera del momento de encarnerada, de la inseminación, o ¿cuándo? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cómo conformamos el grupo de hembras a inseminar? Vamos a sacar aquellas que no aguantan una gestación porque tienen poco diente, las que no tengan bien las patas, las que tengan problemas sanitarios. Necesitamos que estén identificadas, con lo que vamos a hacer trazabilidad, porque después vamos a saber qué pasó con cada una de esas hembras que van a quedar vacías o gestadas. Tenemos que generar un ambiente de reproducción, un ambiente en el que el estrés no es conveniente, ambiente en el que vamos a hacer la detección de celo y en el que vamos, para bajar el estrés, a hacer descanso, ¿tá? No hacer arriadas, no manejar perros gritones, ladradores o y menos mordedores, y en el que vamos a dejar momentos para que las hembras descansen y bajen el estrés, previo al momento y post momento de inseminación. Vamos a preparar los marcadores, como hablamos, en cantidad del 3%, y podemos, se puede inseminar con semen fresco, enfriado, congelado. Siempre tenemos que usar diluyente y tenemos que definir lo que vamos a hablar de dosis inseminante. Entrando en el modo de conservación de semen, como hablábamos, semen fresco, refrigerado o congelado, la inseminación depende del lugar de inseminación.
Inseminación cervical superficial, hablamos de semen fresco refrigerado. Semen fresco tiene una duración de, como siempre, con diluyente, de 72 horas, y el semen refrigerado a 3 grados más o menos en la heladera tiene una duración de hasta 5 días. La inseminación con semen congelado, hablamos de que el semen está congelado en nitrógeno líquido, cuya duración es indefinida, pero tenemos que ver la vía intrauterina laparoscópica, y hay un estudio sobre una vía cervical profunda o transcervical que se está estudiando. Los carneros los carneros son los padres, vamos a necesitar un carnero o 2 carneros, un original y un titular y un suplente. La inseminación se basa en que necesitamos pocos carneros, no vamos a usar 10 carneros, pero posiblemente podamos tener un carnero diferente para la majada de borregas, sobre todo si estoy haciendo cruzamientos, ¿no? Eso es un poco condicional, pero la cantidad necesaria es 1 o 2, no más. A ellos los vamos a seleccionar y vamos a hacerle el examen de aptitud reproductiva, colectando y evaluando el semen, entrenándolos para que produzcan semen de buena calidad y moviendo la espermatogénesis. Mover la espermatogénesis quiere decir colectar el semen para que se vacíen las reservas extragonadales, o sea, en las ampollas de los deferentes, y ese semen viejo, ¿tá?, que ya puede tener algún problema de fertilidad, sea barrido y suplantado por espermatozoides nuevos. Los cuidados generales son los cuidados de alimentación, sombra, tengan en cuenta la infertilidad de verano y cómo influye el calor y el sol sobre el escroto de los animales. Tenemos que hacer examen andrológico, el entrenamiento es rápido, en una semana prácticamente los carneros se acostumbran a montar la oveja en un cepo y a colectar con vagina artificial. Tenemos que hacer una fase transitoria de estimulación sexual para el momento de la colecta, no pasando de estímulo, porque al pasar de estímulo muchas veces el eyaculado, el carnero se sobreestimula y eyacula al piso. O al sentir caliente la vagina artificial, enseguida eyacula y perdemos la dosis de semen. Siempre tratando de trabajar tanto en forma cómoda como sin estrés para los animales. Acá la operaria está trabajando en una forma bastante incómoda, por lo menos para mí, que yo ya tengo unos añitos en el lomo. El semen congelado implica un manejo especial. Debemos elegir correctamente la raza y el carnero apropiado según los CPD, y bueno, y se recomienda utilizar control de calidad, tratando de hacer espermiograma de alguna dosis del semen que se importe, para ver si el semen fue correctamente mantenido hasta el momento de la utilización. Haciendo un espermiograma del semen congelado o descongelado. El reconocimiento del momento de inseminación, hacemos la detección de celo, y ahí necesitamos el uso de los animales marcadores, ¿tá? Y la relación inseminación, momento de la inseminación, todas las ovejas que fueron encontradas en celo durante la noche por los marcadores van a ser retiradas por la mañana e inseminadas. Recuerden que las ovejas ovulan en el último tercio del celo, y eso quiere decir que si los periodos de identificación no fueron superiores a 24 horas, las ovejas no van a contar con más de 24 horas de celo al momento de la inseminación, con lo que estamos siempre en un buen momento. A veces puede ser un poquito antes, un poquito precoz la inseminación, pero generalmente estamos en un buen momento. Puede pasar el primer día de inseminación que encontremos ovejas en el final, al comienzo de la detección de celo, en el final del celo, ¿tá?,
y esas ovejas posiblemente hayan ovulado al momento de la inseminación y esas ovejas no van a tener una buena fertilidad. Por lo cual, algunas ovejas van a repetir los días del comienzo del trabajo. Repetírselo significa que no quedaron gestadas y que vuelven a entrar en el rodeo de detección para posteriormente ser inseminados. Podemos hacer inseminación sin detección, y eso quiere decir inseminación a tiempo fijo, pero para eso hay un tratamiento hormonal que tenemos que hacer. Bueno, entonces resumiendo, tenemos una técnica de cervical superficial o un método intrauterino por laparoscopía, que son los que se utilizan más. Hay algunos métodos experimentales como la transcervical por vía vaginal, pero bueno, todavía están en investigación, ¿no? Cervical superficial, intrauterina, vía laparoscópica, e intrauterina, cervical profunda, en investigación. Hay una técnica que también utilizaron que se llama vaginal profunda o shotting de dar, tiro en la oscuridad, en el que sin vaginoscopía se levantan los cuartos del animal y se coloca una dosis de semen en el fondo de vagina. Y ahí se supone que queda inseminado. Eso es una técnica que utilizan muchos productores, pero no es una técnica muy compleja, completa, por eso nosotros no la recomendamos. Nosotros recomendamos cervical superficial para la inseminación tradicional mediante vaginoscopía e intrauterina la laparoscópica. Bueno, necesitamos un vaginoscopio y el semen va colocado en una pistola de inseminar. Se sube a la pistola de inseminar que tiene una pipeta de vidrio. Se coloca el vaginoscopio, se ve el orificio cervical y ahí se le coloca la dosis de semen. La dosis de semen que después vamos a ver qué particularidad tiene que tener. Con semen congelado tenemos que usar una operación que es la laparoscopía. Colocamos el trócalo del laparoscopio por vía transabdominal y por el otro trócar por uno se ve el telescopio del laparoscopio, se ve el útero y ahí con el otro trócar llevamos la pistola de inseminar que tiene una aguja, se pincha el cuerno uterino y ahí se vacía una dosis de semen. Y la dosis de semen tiene que ser vaciada dentro de la luz del cuerno uterino y no en el miometrio. Eso es una pericia que hay que adquirir. Otro elemento a considerar, manejo de las ovejas inseminadas, en los bretes, en los potreros, todo eso lleva un manejo diferente, un manejo especial que se aprende y que se perfecciona. Se llevan las ovejas, se cuelan todos los días, se separan, se colecta el semen, es un manejo rutinario, se establece una rutina, ¿no? Todos los días se controla el celo, una vez por día, se dejan descansar pre y post inseminación, y bueno, y después la majada hay que ver cuántos periodos de celo nosotros vamos a establecer. Si vamos a tomar 45 días de inseminación con la posibilidad de que tengan 3 periodos de celo para revisar para la inseminación, o vamos a usar 2 periodos de celo o un periodo de celo solo. Si usamos 3 periodos de celo, entonces en algún momento toda oveja que inseminamos, que pusimos en un potrero especial, la vamos a tener que volver al potrero de observación para ver cuáles son aquellas que repitieron, o sea, las que no quedaron preñadas. Eso se llama reincorporar las ovejas a la majada de observación. Y después vamos a tener que reincorporar nuevamente las ovejas a la majada para darle una tercera oportunidad y ver allí cuáles son las que no quedaron preñadas y que se volvieron a alzar y las volvimos a inseminar. Tendremos que capacitar personal, qué es lo que quieren ustedes del personal de campo, si hay alguien que les va a llevar y traer las ovejas, dónde están.
y tendrán que capacitar un inseminador o van a estar ustedes los 17, 30 o 45 días que dure la inseminación. El material para inseminar necesita para la colecta vagina artificial, copa y camisa de colecta, necesitan vaginoscopio, pilas y lamparitas, necesitan la pistola de inseminar con cánula de inseminación y émbolos, y ahí tienen una lista de materiales necesarios. El microscopio y todo lo necesario con el microscopio es cuando ustedes van a hacer espermiograma. Se trata de que ustedes hagan un espermiograma completo cada semana y que hagan un espermiograma solamente con visualización macroscópica del semen diariamente y anoten en las planillas. Todos estos materiales que no vamos a repetir. Para realizar el trabajo vamos a usar palabras como trabajo duro, rutina y hábitos, porque los hábitos, una vez que se adquieren bien, entonces tenemos buenos resultados. Llegado al establecimiento y ubicado y reconocidas las instalaciones, lo primero que hay que hacer es pintar los animales marcadores y de noche largarlos, a esta hora, largarlos con la majada de ovejas a reconocer. Y ahí al otro día vamos a comenzar el trabajo. ¿Cómo comienza el trabajo? Bueno, con los carneros, primero con las ovejas, vamos a apartar las ovejas en celo, que van a estar pintadas, y vamos a traer los carneros, una vez que estén apartadas y descansando, bajando el estrés, traeremos los carneros y largaremos las ovejas que no están en celo en el potrero a comer. Los carneros se les puede extraer semen todos los días, sin ninguna afectación en la espermatogénesis. Si veo que tengo que hacer doble eyaculado porque hay mucha cantidad de ovejas a inseminar en un día, es conveniente que descanse, y en ese descanso el que entra a trabajar es el carnero suplente. En las ovejas, entonces hacemos la colada de las ovejas, y las ovejas se cuentan y se llevan al potrero de comida. Cada 15 días yo las voy a traer, las voy a reincorporar, lo que hablamos recién, a la majada de observación, y cada 15 días yo voy a cambiar de color de pintura de los marcadores para poder diferenciar el color de las que tienen un segundo celo, porque si no sería el mismo color y me puede confundir. En la inseminación tenemos que colectar, evaluar el semen, diluirlo y fijar la dosis inseminante. ¿Cuál va a ser la dosis inseminante que vamos a utilizar? Verificamos las condiciones del celo a través de la vaginoscopía e inseminamos. Y después de la inseminación se debe identificar los animales. Los registros que se propone que lleven será una planilla de campo, una planilla con los resultados de la evaluación macroscópica del semen de cada carnero, evaluación que debe ser hecha diaria, en la cual se tiene que anotar el volumen, el color, el aspecto y la motilidad de masa macroscópica. Después haremos gráficas individualizadas con el número de caravanas o colectivas. Un Excel en una tablet funciona muy bien. Y ahí veremos cómo va funcionando el trabajo de inseminación. Y en esa tablet en esa laptop tendremos que registrar todos los elementos importantes que puedan influir en los resultados. Olas de calor, tormentas, lluvias intensas, cómo puede afectar la lluvia en la expresividad del celo, en la cantidad de pintura en la base de la cola. De repente que la lluvia muy abundante me lave la pintura de la base de la cola de las ovejas marcadas, puede influirme grandemente. Por eso tengo que anotar a ver qué es lo que hay.
Bueno, y terminado el trabajo de inseminar, hay que finalizar, y la finalización puede ser con una fecha predeterminada, entonces yo voy a inseminar 45 días, o puedo inseminar, ir e inseminar y terminar el trabajo según los resultados. Bueno, porque ustedes le venden el trabajo de inseminación al productor, y bueno, con dos condiciones. En los últimos 15 días, último ciclo, no superan las ovejas nuevas inseminadas el 20%. Quiere decir que la oveja se alzó toda al principio y que no hubo problemas de expresión de celo. ¿Tá? Y quiere decir lo mismo que surja como un mínimo de 80% de preñez. Quiere decir que las ovejas inseminadas y que yo inseminé en los últimos 15 días no superen el 20%. ¿Por qué? Porque yo de las últimas 20% no sé qué voy a esperar, pero sí espero que las otras 80 que no entraron en celo, ni en la segunda ni en la tercera detección de celo, esas estén inseminadas. Así que puedo ir por planilla. Lo más adecuado es a un tiempo fijo. Yo voy con un tiempo determinado. Se termina el trabajo, se hace un informe al productor redactando todo lo que hicieron, todo lo que gastaron, todos los insumos, todo lo que se rompió, lo que se puso, cuántas ovejas, y después, si quieren, hay una opción de hacer el diagnóstico ecográfico. Entonces, a ustedes les puede servir cobrar la inseminación por animal inseminado, por majada, por días o por resultado, por preñez. ¿Tá? Entonces ahí le venden también el servicio de ecografía. Eso según cómo hagan el convenio con el productor. ¿Cómo es un trabajo de inseminación? Bueno, la detección de celo, se pintan los marcadores, ¿tá? Se apartan el celo, se cuela la majada, se extrae, se evalúa el semen, se diluye el semen, se hace la dosis inseminante, se cuenta las ovejas que se obtuvieron, ¿tá? Y bueno, y se insemina. Se hace la planilla, los registros. Bueno, los animales marcadores, como ya sabemos, cuáles son, sabemos cómo se prepararon. Acá es la diferentectomía como era. Bueno, se pintan con tierra de color, que preparamos con agua, o con pintura para marcar lanares, desde el prepucio hasta el pecho. Si pintan demasiado adelante, entonces van a quedar las ovejas a veces mal marcadas, y ahí tendremos alguna dificultad. Si vamos a tratar más de un ciclo, entonces tendremos que conseguir más de un color, y tendremos que comenzar por el color más claro. Generalmente se comienza por el amarillo, porque cada 15 días vamos a hacer el cambio de tiza de color, para ver cuáles son aquellas que repiten su celo, ¿tá? Según la duración del trabajo, para chequear si no quedó gestada, la posibilidad de un siguiente celo, o repeticiones. Los retarjos los tendremos que manejar, trataremos que vayan entre cada 8 y 12 hembras en celo, hasta un 3%. Entonces, lo ideal es, al comienzo del trabajo de inseminación, pongo todos y veo cuántas ovejas salen el primer día. Si andan en un 7%, saco la mitad de los carneros retarjos y dejo descansar. Entonces voy alternando la mitad un día, la mitad en el otro día. Me interesa que esos carneros trabajen y estén fuertes. Si van creciendo la cantidad de celos, bueno, y veo que hay problemas con la detección, pongo más carneros retarjos, ¿tá? Hasta el 3%. Ahí tienen signos de excesiva cantidad de retarjos o signos de escasa cantidad de retarjos, que es lo que pasa. Bueno, la detección la hacen los retarjos, nosotros vamos a hacer la inseminación, más o menos siempre va a quedar la inseminación en la mitad del celo si hacemos ese trabajo. El mejor momento para la inseminación es de 6 a 18 horas del comienzo del
celo. Pero no es muy buen momento de 0 a 6 antes, 6 horas del comienzo del celo, y tampoco es buen momento de 18 a 24 ni más de 24. Lo ideal sería eso. Por manejo, más o menos me va a quedar entre estas dos partes el momento de la inseminación. Alguna de esta parte va a quedar también, y bueno, y eso me va a hacer variar un poquitito los índices de fertilidad, pero yo no puedo estar detectando exactamente el momento de la ovulación para saber cuál es el mejor momento para cada una. Yo tengo que hacer un manejo poblacional. Los signos de celo que voy a comprobar cuando voy a inseminar: enrojecimiento, hinchazón de los labios de la vulva, flujo cérvico-vaginal y el anca y la cola pintada. Ahí tengo el engrosamiento y edematización del labio vulvar. El color del anca de pintura dependerá de la cantidad de veces que ha sido montada, de la calidad de la pintura, tengan en cuenta lo que hablamos de la lluvia, del momento del celo, si recién se alzó al momento cuando yo estaba por apartarlas, entonces ha sido montada menos veces, tiene menos pintura. La eficiencia de los marcadores, a veces si los capones no quedaron bien androgenizados, no quedó bien hecho ese trabajo, entonces trabajan poco, bueno, más pintura, más veces montada, y pinturas en zonas que no correspondan y significan problemas en la identificación. Bueno, ahí tengo 3 ovejas, más cantidad de veces, menos cantidad de veces, la zona es la adecuada. El problema es cuando hay una pequeña rayita en este sector. Bueno, si hay una pequeña rayita en este sector, lo que se hace es apartar la oveja como oveja en celo y después confirmar por vaginoscopía si tiene flujo cérvico-vaginal, si tiene flujo abundante, transparente, se insemina. Si no tiene flujo y la vagina está seca, se vuelve al potrero de observación. Ahí hay distintas ovejas con distintas marcas. Y bueno, por comportamiento, en caso de excesiva cantidad, bueno, el comportamiento puede ayudar para hacer un periodo de detección accesorio al que hacen los retardos. La colada de la majada se hace todas las mañanas. Ahí está el doctor Perdigón haciendo la colada de una majada numerosa del campo de Míguez, separando las que están en celo y los retardos para un lado. Siempre es útil contar y saber si se me perdieron o me quedaron en el potrero de observación o me robaron algunas ovejas. Tendré que revisar. Si perdí 10 ovejas, tendré que irlas a buscar, porque de repente son 10 ovejas que estaban en celo, y eso me va a hacer variar los resultados. Voy a usar un detector de celo por conductividad vaginal. Bueno, sepan que existe, no se utiliza, pero en algún momento capaz que sí. Los carneros tengo que tenerlos bien alimentados y con sombra, puedo sacarles todos los días, y el acostumbramiento a la vagina artificial, como hablábamos. Vamos a hacer una colecta de semen, valorarlo y diluirlo. Los diluyentes que vamos a utilizar son leche descremada UHT. Si no tengo en la cajita, porque se me terminó, puedo utilizar la leche tindalizada. La leche tindalizada tengo que destruir las lacteninas, proteínas que dañan los espermatozoides. Y eso es calentar durante 10 minutos a 90 grados la leche. ¿Qué leche? Leche de campo, que tengo que hacer descremada. Para descremarla la dejo en reposo, que suba la crema, y tomo con una pipeta de más abajo. Después la tindalizo, esa leche la puedo utilizar. O si no, puedo usar citrato de sodio, yema de huevo, que en proporción de 70-30 me sirve como un buen diluyente para semen. U otros diluyentes que pueden utilizarse, semen comerciales. Para obtener el semen ponemos la hembra en un cepo, lo estimulamos, y cuidado con la sobreestimulación, cuidado con el manejo, se toma del prepucio la zona peneana y se lo desvía, ¿no?
y ahí en un golpe de riñón tiene que producir la dosis de semen. Ahí tienen el cepo de colecta, el pozo y el cepo de inseminación. Ahí está el cepo de colecta. Y acá la estimulación. A veces la estimulación de un macho con el otro macho puede ser necesaria, pero eso a veces encubre un problema de libido, porque se establece una competencia, la competencia puede exacerbar la libido en algunos animales con problemas de libido, y eso lo tendré que tener muy en cuenta. La vagina artificial consta de una pared rígida y una camisa blanda, dentro del cual le ponemos agua caliente a una determinada temperatura que anda en los 40 a 42 grados, que se toma con un termómetro por el extremo peniano. Se le pone una copa de colecta de vidrio, ¿tá? Y bueno, ya hay una serie de recomendaciones para el armado de la vagina artificial y para la utilización de la vagina artificial. Tratar de que no se moje con agua, porque las camisas pinchadas que entran agua en la colecta arruinan la dosis de semen. Para medir la temperatura tengo que ponerla vertical para que el agua baje hacia el extremo peniano y ahí tomar la temperatura. Y recordamos entonces, la colecta la empezamos a hacer con 39-40 grados, generalmente con 40 grados. Cada carnero tiene su individualidad. Los carneros más viejos tienden a necesitar temperaturas y presiones de vagina artificial más altas. La presión se la doy con aire a través de la válvula que está acá en la vagina artificial. Para que no se vaya la copa de colecta, hay que sostenerla con los dedos. La sobreestimulación no es conveniente. El manejo del pene, tomándolo del pene, no es conveniente porque desestimula el carnero. Y la posición del operario también es importante, porque esto hace de que si ustedes lo repiten todos los días, el cansancio va a ser mayor y ustedes van a estar sometidos a tensiones ajenas. ¿Tá? Ahí tienen semen obtenido con vagina artificial. Bueno, la estimulación con las ovejas en celo de los carneros puede ser aconsejada, a veces sí, a veces no. A veces sí, para producir mejor semen, pero bueno, tenemos que tener en cuenta de los problemas de fertilidad. Bueno, ahí tenemos un mal manejo de la vagina artificial, con una mala colocación, ¿tá? Y el pene del carnero se va a torcer hacia ventral, con lo que puede causar cierto dolor. Y acá la la operaria está agarrando directamente del pene, acá está agarrando directamente del pene, desestimulando el carnero. Lo ideal creo que es esta, no lo veo bien, pero creo que es esta, que lo toma del prepucio. Puede ser necesaria la electroeyaculación. Para eso necesitamos una electroeyaculación que consta de un vástago que va por vía rectal. Se sienta el carnero, se extrae el pene, se le coloca una gasa y el apéndice vermiforme en la copa de colecta. Se le coloca el vástago rectal, se le dan pulsos y se obtiene la dosis de semen. Este es un electroeyaculador bastante antiguo que tiene anillos, ¿tá? De los cuales sale la corriente eléctrica. Lo primero es exteriorizar y sostenerlo, colocarlo en la copa, poner el vástago, darle corriente electrica y ahí tienen el semen obtenido. Acá hay otro tipo de electroeyaculador. Este es funciona a pila. Tiene un patín con 3 electrodos. Sale del central hacia los bordes. No hay tanta estimulación de los miembros posteriores y funciona muy bien. Se puede hacer la colecta con el animal de pie. En este caso, como no hay tanta estimulación de los miembros posteriores, entonces no se cae. Bueno, se hace un masaje de la próstata y glándulas vesiculares de estimulación, y después se le pasa corriente eléctrica y se obtiene el semen por la otra punta. Ven, acá está el doctor Romano colectando y sosteniendo la copa de colecta del otro lado. También es otro método de colección.
Ahora este es el vástago para el electroregulador para toro, que estará adaptado a su volumen. Bueno, el de carnero un poco más chico, pero es otro, este es el pulsator, que es el que nosotros tenemos en la cátedra. Sea cual sea el electroeyaculador, sirve. Ahora hay una nueva método de colecta que se basa en un vástago de producto de un ecógrafo que por fricción en la zona de próstata y vesículas seminales se obtiene un semen por masaje y estimulación del ultrasonido y bueno, con resultados todavía un poco en experimentación. La evaluación del semen proponemos que se haga macroscópica diaria y microscópica semanal completa. El técnico que está trabajando en el establecimiento tiene que hacer un espermiograma completo para saber cómo está funcionando la espermatogénesis, ¿no? Y bueno, y tendrán ustedes valores de referencia. Estos son valores de referencia, movimiento de masa. El movimiento de masa está relacionado a la concentración, a la motilidad individual y al porcentaje de vivos. El color debe ser color amarillento, blanco amarillento. Lo que acá interesa es el aspecto. El aspecto es muy importante porque relaciona la concentración con sobre todo la concentración de espermatozoides. Y acá tenemos un valor numérico, entonces con relación al aspecto. Cremoso espeso, muy espeso espeso, cremoso suave, lechoso y ceniciento, se relaciona con una concentración de espermatozoides que el inseminador puede ir manejando para estudiar la dosis inseminante. Acá tienen en las dos fotos el semen que se ve la motilidad de masa macroscópica. Si bien es una foto, se ven los grumos nacarados que forman la motilidad de masa macroscópica. Y esos grumos, estos grumos que se mueven, ¿no? Son los espermatozoides vivos en movimiento. Entonces, el aspecto conjuntamente con la motilidad de masa macroscópica son elementos que ustedes pueden llevar para después obtener la dosis de inseminante. Acá hay dos muestras diferentes. Uno tiene motilidad de masa macroscópica y este no tiene una buena motilidad de masa macroscópica. Este es un semen lechoso, más abundante. Este es un semen lechoso y estos son más cremosos. Este es más lechoso. Después tenemos una evaluación microscópica que, bueno, tiene toda una escala, y la evaluación microscópica nos va a confirmar lo que observamos macroscópicamente. Y ahí se observa en la pantalla las ondas de movimiento de espermatozoides. Acá hay un video en el que trato de mostrar las ondas de los espermatozoides. Esto es una motilidad de masa microscópica con un semen medio denso, no está altamente denso, con una vitalidad o un vigor 4, una motilidad de masa macroscópica de 4, un vigor de 4. Acá tenemos lo mismo, pero mostrado de otra manera. Ven cómo se mueven las ondas, el ancho de movimiento de las ondas lo que hace es mostrarnos. Se mueven más rápido, pero hay menos ondas, se muestran sobre todo en el centro de la gota y no tan en el borde. Me indica que no es un semen extremadamente concentrado. Acá tienen buen vigor. Bueno, acá tienen buen vigor, pero no tienen buena concentración. La motilidad individual es otro factor que tienen que considerar y para eso tienen que separar los espermatozoides, que se muevan. Tienen que separar los espermatozoides, diluyendo el semen,
y confirmar los que se mueven con movimiento rectilíneo uniforme. Después se puede colorar el semen con técnicas de eosina-nigrosina para saber cuáles son aquellos que tienen la membrana dañada. Y bueno, la medida de la concentración subjetivamente se mide a través del aspecto y objetivo mediante cámara de Neubauer. La cantidad total de espermatozoides del eyaculado es la concentración por el volumen y ese dato sirve para establecer la dosis inseminante. ¿Qué es la dosis inseminante? Es la cantidad de espermatozoides que le van a brindar a cada hembra. ¿Tá? La definición es la cantidad de espermatozoides normales, vivos y con movimiento rectilíneo uniforme presentes en una dosis de semen. También está definida como la cantidad necesaria de espermatozoides para que la hembra quede preñada. ¿Tá? En ovino fresco hablamos de 100 millones, ¿tá? Pero con un mínimo absoluto de 20 millones. Y en congelado de 20 a 60 millones, que se usa intrauterino por cuerno, por la paroscopía, con concentraciones mayores para cuando se hacen trabajos de concentración de seno. Así que entonces, dosis de inseminante, mínimo absoluto, 25 millones. Dosis habitual, 100 millones. ¿No? Y esos 100 millones tienen que estar en un volumen, que si es muy grande me va a producir un reflujo hacia vagina. Y si es muy pequeño no lo voy a poder manejar. Si yo pongo 100 millones en 0.01 mililitro, no lo voy a poder manejar y una pequeña pérdida me implica una gran pérdida de espermatozoides. Entonces yo voy a tratar de que el volumen ande en los 0.05, 5 centésimas de mililitro. Para eso se pone en una pistola multidosis que cada una de sus rulos tenga 0.01. Entonces vamos a vaciar de esa pistola multidosis 5 rulos para obtener una dosis en volumen de 0.05. Y en esos 0.05 tienen que estar los 100 millones de espermatozoides. Y después es un cálculo circunstancial. Si yo calculo que el semen tiene por motilidad de masa macroscópica grumos gruesos y un aspecto cremoso muy espeso que tiene 3 millones de espermatozoides por milímetro cúbico y eyaculó 1 milímetro cúbico, tendrá 3.000 millones de espermatozoides. Que si yo pongo, lo voy a distribuir en 100 ovejas, podré inseminar 30 ovejas. Así se establece una dosis de inseminación, que es teórica, pero no es exacta, pero es tentativa. Bueno, el mucus ya hablamos, del mucus vaginal. Los diluyentes son necesarios para prevenir que se mueran por acumulación de sustancias tóxicas, metabolitos tóxicos en el semen. Entonces, porque tienen efecto tampón, porque además previenen el shock térmico y porque aumentan el volumen de eyaculado. Entonces, yo puedo manejar el volumen y tratar de no manejar demasiado pequeños volúmenes. Y les recomiendo que lean con detención este grado de dilución. La dosis inseminante entonces está constituida por una cantidad y por un volumen. Por lo tanto, la cantidad de ovejas sin inseminar me va a determinar la cantidad de semen que le voy a poner cada una, tratando de no tirar semen. Entonces, si yo tengo 10 ovejas, tengo 1 mililitro con 3.000 millones de espermatozoides, no le voy a poner 25 millones a cada una. Le voy a poner 300 millones de espermatozoides a cada una. O sea, la dosis dividido 10 ovejas, tratando de no tirar. Si bien se debe diluir, trataré de diluir lo menos posible, o sea, la menor dilución sería 1 a 1. El exceso de diluyente puede modificar la presión osmótica. Generalmente no se recomiendan diluciones más de 1 en 6. El grado de dilución y la concentración se determinan conociendo el número de ovejas a inseminar, intentando asignar la mayor cantidad de espermatozoides posible para cada hembra. Tener en cuenta alguna posible pérdida, no ajustarse demasiado. Eso quiere decir que si yo tengo
me da para 10 ovejas, no voy a tratar de diluir para que me dé para 11 o 12 ovejas. Si pierdo un poquito, no me interesa. ¿Está? En cuanto a la técnica de inseminación, como no podemos canular las ovejas, tenemos que conocer el orificio uterino externo para colocar en lo posible sin dañar el semen con la pistola de inseminación. Y ahí tienen la forma del semen la forma del orificio uterino externo y las fotos ahí. Y el porcentaje de aparición de esto. Esto lo extraje de Aysén del año 2003. El mucus cérvico-vaginal va cambiando durante las horas de celo y ustedes van reconociendo, tratando de no inseminar con ovejas con mucus cremoso, y no inseminan con ovejas con mucus cremoso si ustedes pretenden buenos resultados. Si a ustedes no les importan los resultados y ustedes quieren, van a la inseminación, aunque tenga mucus cremoso, igual la inseminan. Esa oveja voy a anotar en mi registro que la inseminé con mucus cremoso. ¿Tá? Como dijimos, el mejor momento era entre 6 y 18 horas del comienzo. ¿Tá? Hay una explicación en las contracciones uterinas y en el transporte espermático de por qué es mejor antes de la ovulación y no es mejor después de la ovulación para la inseminación. ¿Tá? Y ahí está en relación el momento del estro, el pico del LH, el momento de ovulación. Y acá vamos a inseminar. Bueno, colocamos el semen en la pistola de inseminar, reconocemos el orificio uterino externo, lo invocamos y ponemos la pistola de inseminar, la dosis inseminante. Después del acto de la inseminación, tenemos que, las dificultades comunes es que, que se presente mucho flujo, que presente sangre en las borregas. Si hicimos sincronización con ovejas androgenizadas, las borregas van a presentar himen, entonces cuando yo dilato el himen con el vaginoscopio, algo de sangre va a entrar en vagina y puedo perder dosis de espermatozoide. Entonces, son algunas dificultades que se me van a presentar. Para colocar el vaginoscopio hacia dorsal, algunos colegas lo lubrican, otros dicen que no, que con el mucus, eso me sirve para evaluar el mucus vaginal. Se prende la lamparita, se busca el orificio cervical, que a veces está tapado por una papila, y allí voy a colocar la dosis inseminante, de un gatillado o de 2 gatillados, de la cantidad que sea necesaria. Bueno, y después tengo que lavar todo el material. Agua y jabón, la higiene es fundamental. Cepillar, enjuagar y enjuagar con agua destilada. El secado no precisamos esterilidad. Identificar los animales, y con la identificación del número del día es importante. Realizar las planillas, que puedo llevar una planilla en papel de campo para no estropear la laptop. Después un Excel, también es muy importante, individualizadas o colectivas, y la planilla de control de cardero, recuerden diariamente las colectas de semen. Después hay todo un manejo de inseminación, en bretes, en potreros, tratando de llevar y traer ovejas, dándole descanso pre y post. Bueno, y acá se propone 2 potreros de observación, un potrero de observación, 2 potreros de ovejas inseminadas, en el cual está la majada general. Lo llevamos al potrero 4 todas las noches, de majada más marcadores. Los pasamos a las instalaciones, nos llevamos los carneros, los retarjos, ¿tá? Y a que descansen, e inseminamos, traemos los carneros e inseminamos las ovejas. Las ovejas inseminadas, si tengo 2 potreros, podré ir alternándolas semana a semana, oveja en una, oveja en la otra semana. Y las ovejas que no estuvieron que estuvieron en el potrero de observación, de día van a comer tranquilamente. Y ahí la primera semana llenan uno, la segunda semana llenan el otro. A la tercera semana
reincorporan y cambian de tiza y así sigue. En cuanto a la inseminación con semen congelado, acá yo le dejé unas frases de Gabriel Durán, colega que ha trabajado mucho en inseminación intrauterina. La inseminación por la paroscopía está plenamente difundida y adoptada por una parte importante de los productores vinocultores tanto de Uruguay como países de la región. Los resultados obtenidos por los equipos locales coinciden con los publicados internacionalmente y el número de ovejas inseminadas por las paroscopías tiende a crecer. Las dificultades es el cervix, ¿no? Entonces, bueno, acá hay que preparar las ovejas a una intervención, dándoles 24 horas de ayuno, cortándoles la lana por delante de la ubre, 20 centímetros craneal a la glándula mamaria, preparar los equipos, las ovejas van a ir a una camilla, van a contar un laparoscopio que tiene un tanque de CO2 y el material de cirugía, las pinzas hemostáticas, algodón. Ahí tienen el telescopio del endoscopio, el trocar, van a necesitar 2 trocar, el cable de fibra óptica que va a darle luz al telescopio, y después las pipetas de inseminar. Acá tienen el lugar para descongelar el semen, y bueno, y acá están las camillas. ¿Cómo se colocan las ovejas? Se colocan boca abajo, ¿tá? Con lo que las vísceras van hacia craneal, se pone un antiséptico, se puede poner lidocaína, un anestésico local, se limpia y se pone antiséptico, se coloca el primer trocar, al colocar el primer trocar se llena con CO2 el espacio peritoneal, no aire porque el aire duele, el CO2 no, entonces se hace un neumoperitoneo, después se introduce el telescopio, ¿ah? Una vez que se introdujeron los 2 trocar, se introduce el telescopio, se busca, ahí está Rafael Aragunde, poniendo los trocar, un trocar, el otro trocar, se llena, ahí están los 2 trocar, se hace el neumoperitoneo, se busca y se insemina. ¿Dónde se insemina? Se pincha los 2 cuernos, se vacía una dosis en un cuerno y otra dosis en otro cuerno. Ahí está el pinchazo del otro cuerno, ¿no? Y ahí tienen la inseminación intrauterina. Por la paroscopía pueden verificar, si quisieran, la presencia del folículo preovulatorio, y bueno. Además se está investigando la inseminación transcervical, tratando de realizar, con semen congelado, tratando de realizar la dilatación cervical. Y para eso utilizan la apertura con unas pipetas adecuadas, y la dilatación lo pueden hacer con oxitocina, con prostaglandina E, o con un dilatador comercial, SUL de C4, fabricado por Fernández Avella. Con cualquiera de ellos se trata de colocar y provocar la dilatación para, con una pipeta adecuada, colocar el semen congelado por vía intrauterina sin lastimar el cervix. Porque si lastimamos, segrega prostaglandina y no queda gestado. Todos estos están a nivel experimental, están en etapa de investigación. ¿Cómo se evalúa el trabajo de esto? Bueno, se hace un análisis in situ y bueno, se ve la efectividad. Entonces, tenemos que saber si hubo un efecto diario de celos adecuado, me va a indicar el porcentaje diario de celos, si la majada estaba preparada. Y el porcentaje de retorno en segundo celo me va a indicar si el macho estaba correctamente, tenía una correcta fertilidad, y si la inseminación fue correctamente hecha, ¿no? De no ser el adecuado, bueno, ahí tenemos algunas causas que pueden ocurrir por qué el porcentaje de diario de celo no puede ser el adecuado. Y acá, por qué el porcentaje de no retorno puede ser alto, ¿tá?
En cuanto a la transferencia de embriones, es una biotecnología que está siendo utilizada en animales de punta. Se establecen dos tipos de reproductoras, hembras, las donantes de óvulos y de embriones, y las receptoras. Las donantes son las que se le van a realizar tratamientos de superovulación, ¿tá? Y ver cómo hacemos con el tema de la fecundidad y aquello, cuánto la vamos a superovular, con qué hormonas la vamos a superovular. Está destinada a hembras de alto poder productivo, con dificultades para criar corderos, de repente las añejas, las seniles, que tienen problemas de ubre, ¿ah? Y necesitaremos receptoras, que interesa su estado de salud, pero no interesa la raza que vamos a colocar. También interesa cuál va a ser la sincronía de celo entre la donante y la receptora. Y para eso hacemos tratamientos. Entonces, estos tratamientos se basan en la aplicación de esponjas, ¿tá? Colocamos esponjas en las donantes y las retiramos al día 16. Perdón, al día 14. Hacemos un periodo de 14 días de esponja. Pero 3 días antes del retiro de la esponja, doy FSH en dosis decrecientes, igual que en los vacunos. O el último día antes al retiro, una dosis grande de ESG. En este caso se superovuló con FSH, dosis decreciente, y se dio una dosis de ESG para estimular el comportamiento de celo y la ovulación. Al día 16 se hizo la inseminación laparoscópica y al día 21 se hace la recuperación embrionaria, que en el caso de los ovinos es por vía quirúrgica. En el caso de las receptoras, se usan las mismas esponjas, se colocan el mismo día, se retiran el mismo día, y al día 21 se va a realizar la siembra embrionaria. ¿Tá? Como a mí me importa que las receptoras tengan un buen cuerpo lúteo, también voy a dar una dosis de gonadotrofina coriónica equina. A mí me importa que ese cuerpo lúteo sea buen productor de progesterona. El tratamiento superovulatorio proviene de ovinos o porcinos con cantidades variables de LH. La FSH, tengamos cuidado con la que usamos. Alta LH causa una respuesta variable y embriones de baja calidad. La vida media de la FSH es 6 horas, por eso tenemos que dar cada 12. La FSH porcina en dosis de 18 a 24 miligramos totales. En decreciente se usa 5,5, 4,4, 3,3. La respuesta es variable, hay hembras que producen mucho, otras que no producen nada. ¿Tá? Generalmente dan 4 a 5 embriones por donante, 20% no responde. ¿Cómo se hace el lavado del cuerno uterino? Bueno, se hace por vía retrógrada, se canula el oviducto y se empujan los embriones hacia un catéter Foley con balón que es inflado por una incisión en el cuerno uterino. Entonces se pasa líquido y se lava hacia un filtro. Se hacen lavados de 30 mililitros cada vez, 4 o 5 lavados con medio comercial. Acá está la oveja que se pone en la misma canilla de la laparoscopía. La técnica es quirúrgica. Acá está puesto el balón catéter en el útero y acá se está canulando el oviducto. Hay una técnica, bueno, esta es la técnica que más se utiliza. Se pasan 30 mililitros y se pasa hacia una placa de Petri o hacia un filtro. Bueno, como desafío, algún día se podrá realizar la técnica de transferencia de embriones no quirúrgica por vía transcervical. Dependerá del estudio de la dilatación cervical, cómo funcione,
y cómo funcionan esos dilatadores que se están investigando. Yo no tengo más nada. Disculpen que hemos demorado mucho.